Muy buenos días amigos que nos escuchan. Una vez más, como siempre, les agradecemos la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares por medio de este programa. Les agradecemos el tiempo que se toma de poder escuchar, de poder sintonizar este programa. Como siempre también les animamos a que nos llamen, a que se comunique con nosotros al 541 646 2100, 541 646 2100, para cualquier pregunta, duda, inquietud que usted tenga acerca de este programa, de los temas que aquí tratamos, la información de los pastores de las iglesias en este valle. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y busca una iglesia, podemos darle la información de algunos pastores para que usted se reúna, se congregue y pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Si usted no tiene una Biblia, también le animamos a que nos llame y le podemos conseguir, le podemos regalar una Biblia. Y para cualquier otra inquietud, otra pregunta o necesidad que usted tenga, puede comunicarse con nosotros y en lo que nosotros podamos trataremos de ayudarle. Si no, buscaremos alguna manera como poder ayudarle y ser de bendición para su vida. Y para seguir con el tema o entrando en el tema de esta mañana, quiero hablar acerca de la oración. Qué tan importante es la oración. Muchas veces nosotros, creo que la comunicación entre las personas, la comunicación con los familiares, con los amigos, la comunicación en sí nos ayuda a formar o a llevar a más confianza con las personas. Creo que la comunicación nos ayuda a entablar confianza con algunas personas. Y eso es lo mismo que podemos cultivar con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, en sí la oración es, es tener esa comunión, esa comunicación con Dios, es poder acercarse y hablar con Dios como si lo estuviéramos haciendo con alguna persona, con algún familiar, con algún amigo o con nuestros padres. Esa es la oración, es una plática con Dios. Uh, y mientras nosotros más hablamos con Dios, mientras nosotros más conversamos con Dios, va a haber más confianza, se va a formar esa relación de intimidad, esa intimidad con Dios. Mientras nosotros más conversamos y platicamos con Dios, vamos a tener más seguridad en Él, vamos a confiar más en Él, vamos a poder acercarnos con más confianza a Él por medio de la oración. Por eso es importante que nosotros hablemos con Dios, que nosotros mantengamos esa comunión y esa relación con Dios por medio de la oración. De igual manera como funciona o como la confianza que tenemos con los compañeros o con los amigos, mientras más hablamos, mientras más conocemos de Él o mientras más hablamos con esa persona, más lo vamos conociendo y más confianza vamos agarrando. Y de la misma manera con Dios, mientras nosotros más hablamos con Dios, por medio de la oración y mientras más leemos también, leemos su palabra, más conocemos, más sabemos cómo es que Dios piensa, qué es lo que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo importante y por eso es necesario que nosotros mantengamos esa oración, esa comunión con Dios. Y quiero que leamos ahí en la Biblia, en Evangelio según San Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, y esta es la oración del Padre Nuestro, se le conoce como el Padre Nuestro, y vamos a leer este pasaje. Dice Evangelio según San Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús, como sabemos, y a través de la Biblia, era una persona, era un hombre, aún él siendo Dios, él tenía esa comunión como hombre.
en su humanidad, en su cuerpo humano, él tenía esa necesidad de hablar con Dios, de tener esa comunión con Dios, de tener esa relación con el Padre, y así era como él se dirigía al Padre. Eh, Aun cuando él, la noche que fue entregado, él estaba orando, antes de ser entregado, él estaba orando, él llevó a algunos de sus discípulos para orar ahí en el huerto. Y y vemos en muchas ocasiones cómo Jesús se iba de mañana, salía de mañana, se levantaba y se iba a orar. Era algo que él practicaba, era algo un hábito que él tenía. Y de esa manera él se comunicaba con Dios. Otros personajes, y bueno, en sí cuando vamos a la Biblia vemos cada uno de los personajes, cómo ellos tenían esa comunión, tenían esa relación con Dios, esa intimidad con Dios por medio de la oración. Eh, Daniel, uno de los profetas, dice que oraba 3 veces, 3 veces al día. Algunos otros de los profetas se pasaban horas, tal vez días, orando en ayuno también, teniendo esa comunicación, esa comunión con Dios. Y eso era como la base de ellos, el estar más cerca de Dios por medio de la oración. Y en esta ocasión uno de los discípulos dice que le pidan a Jesús que les enseñe a orar, cómo ellos deben de orar. Ellos conocían también la vida de los profetas. Ellos sabían lo que estos profetas hicieron en el Antiguo Testamento, algunos de los reyes. Entonces ellos conocían también, y dentro de la costumbre de ellos, pues ellos tendrían que haber sabido también cómo orar. Eh, pero tal vez ellos lo hacían de alguna manera o de la manera equivocada. Por eso cuando Jesús, en una ocasión Jesús les dice, cuando oren no sean como los fariseos, que creen, dice, que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Por eso, y tal vez ellos lo hacían de esa manera o de alguna otra manera que no era la correcta. Por eso le piden a Jesús, enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender a orar, queremos saber cómo orar. Y entonces Jesús le da este modelo, ¿no? Jesús no le da estas palabras para que ellos lo repitan todos los días o cada día, sino que Él le da este modelo para que ellos, por medio de ese modelo, ellos aprendan y ellos mantengan esa relación con Dios. Y es interesante cuando nosotros nos ponemos a analizar cada una de estas palabras o lo que Jesús dice por medio de esta oración. Es interesante cuando nosotros podemos entender cada palabra que dice en esta porción. Pero pero lo que queremos es saber por qué es la oración, por qué tenemos que orar. Sabemos de que como decía, Jesús era un hombre de oración, era alguien que le gustaba orar, que mantenía esa relación con Dios por medio de la oración. Y eso fue lo que le transmitió, tal vez eso fue y tal vez miraban en él algo diferente a lo que a lo que hacían los fariseos en cuanto a la oración, y por eso le pedían a Jesús que les enseñara. Pero, ¿por qué tenemos que orar nosotros? Este, cuando Jesús, cuando los discípulos le piden a Jesús por qué que les enseñara a orar, por qué nosotros tenemos que orar, por quiénes, o cuál es la necesidad o la importancia de orar. Y viendo la palabra de Dios, viendo las escrituras, y algo que dice aquí también en este pasaje, ahí dice aquí que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el 4 dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Algo que me llama la atención, y tratamos de aprender, tratamos de estudiar un poco la Biblia. Y esto solamente es una nota que quiero dar. En esta versión dice de que no nos metas en tentación. Pero a la hora que nosotros estudiamos la Biblia, por eso muchos recomiendan que es bueno tener varias Biblias de diferentes traducciones, porque algunos dicen, o cuando nosotros leemos una Biblia, leemos una sola Biblia, y hay textos que aparentemente se contradicen.
porque dice en este pasaje, en esta Biblia que es la versión 60, dice que no nos metas en tentación, pero cuando nos vamos ahí al libro de Santiago, este, dice de Santiago 1:13, dice de que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces como que aquí se contradice. Eh, pero cuando en otras Biblias, en otras versiones dice de que no nos dejes caer en la tentación. Entonces es muy diferente a que Dios nos meta en tentación, a que nosotros caigamos en la tentación. Y entonces por eso cuando nosotros tratamos de que o queremos estudiar la Biblia, es bueno, es recomendable tener otras Biblias, otras versiones para poder entender lo que está diciendo el texto. Y aun cuando Jesús ora, en el Getsemaní, la última noche, ahí en Marcos capítulo 14, verso 30, dice de que oren y velen para que no caigan en la tentación. Entonces, cuando nosotros vemos otros pasajes y cuando nosotros comparamos las diferentes Biblias, las diferentes traducciones, entonces no hay no hay ninguna contradicción. Y por eso es bueno tener otras Biblias. Por eso aquí en Marcos 14:30 dice que para que no caigan en la tentación. Entonces Dios no nos mete en tentación, sino que la tentación lo pone el enemigo. Y muchas veces cuando nosotros no estamos, no tenemos esa relación, esa comunión, esa comunicación con Dios, puede que caigamos en esa tentación. Por eso es importante que nosotros estemos orando, estemos vigilando, estemos velando, porque dice también la Biblia que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por eso es importante que nosotros mantengamos esa relación con Dios por medio de la oración. Pablo también recomienda que ahí en primera carta a Timoteo capítulo 2, que nosotros tenemos que orar también por los gobernantes. Muchas veces nosotros criticamos a los gobernantes de la manera como ellos están haciendo las cosas, como ellos tratan de hacer su trabajo, como ellos tratan de gobernar. Y hay cosas que a nosotros no nos gusta o nos afecta. Y muchas veces lo que hacemos es criticar, algunas veces hasta se usan palabras en contra, palabras no muy buenas en contra de los gobernantes, de los líderes. Pero lo que Pablo ahí le dice a Timoteo que nosotros tenemos que orar por los gobernantes para que nosotros podamos vivir en paz. Es importante que nosotros, a la hora de orar, cuando nosotros pongamos nuestras necesidades o nuestras peticiones a Dios, que nosotros nos acordemos también de los gobernantes, de los presidentes, de los reyes, de los que están en alta autoridad, y para que nosotros estemos tranquilos. Vemos cómo todos los problemas actualmente en cualquier lugar, creo que en cualquier país se están mirando problemas, situaciones difíciles. Y por esa razón Pablo nos recomienda y Pablo nos dice que nosotros tenemos que orar por los gobernantes para que ellos puedan hacer bien su trabajo, para que ellos busquen o hagan decisiones sabias a la hora de enfrentar algún problema. Ahí en el libro de la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice que tenemos que orar también los unos por los otros. Es bueno que nosotros pongamos en oración también a la hora que nosotros oremos. Cuando nosotros vayamos a hablar con Dios, nos acordemos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los familiares, aquellos que tal vez tengan un problema o estén pasando por una situación difícil. Es bueno que nosotros los pongamos delante de Dios para que Dios los guarde, los fortalezca y los ayude a salir de cualquier problema que estén pasando. Y nosotros podemos orar por muchas cosas, podemos pedir muchas cosas a Dios, pero dentro de lo que pidamos también dice que lo hagamos con sabiduría, con entendimiento. La oración no es solamente para pedir, sino para dar gracias, para bendecir a Dios, para reconocer lo que Él es y agradecerle lo que Él hace por nosotros. Muchas veces dice de que aun cuando nosotros no sabemos pedir, muchas veces pedimos solamente cuando estamos orando, le pedimos solamente a Dios, pero dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal.
Entonces hasta eso nosotros tenemos que saber cómo pedirle y qué pedirle a Dios. Por eso es bueno que nosotros mantengamos esa relación y esa comunión con Dios. Eh, Ahí en Efesios 6:18 dice de que oremos en todo tiempo, que en todo tiempo estemos orando. No muchas veces oramos o le pedimos a Dios solamente cuando estamos en problemas o en situaciones difíciles, pero Pablo dice de que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, sea que nos esté yendo mal o que nos esté yendo bien o que tengamos problemas o no los tengamos. Dice que en todo tiempo tenemos que orar. Y eso es lo que Jesús nos enseña. La última noche, como decía, él en ese huerto, él se mantuvo en oración, en ese clamor y en esa comunión con el Padre y para esa situación difícil que él estaría enfrentando. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda y dice que tenemos que orar en todo tiempo. Que Dios les bendiga, que tengan buen día y les esperamos la próxima semana.